Pues bien, el tema que me han encomendado es interesante, pero yo lo quise cambiar, Miguel, porque tú me dijiste la familia en tiempos de crisis, y cuando yo lo publiqué en mis medios, en mis redes, lo puse como pregunta: ¿cuál familia no está en crisis? Porque si alguien no está en crisis, pues que nos dé el tema. No sería bueno, porque si no está en crisis, ¿cómo nos va a hablar de las familias en crisis? Pero ¿cuál familia no está en crisis hoy en nuestro mundo con esta situación de esta pandemia que nos está azotando a todos y a todos nos afecta? Pero que cuando afecta a alguien de nuestra familia, afecta a toda la familia. Cuando alguien de los nuestros más cercanos de casa está infectado, todos sufrimos. Y por eso todos nos cuidamos y todos somos responsables unos de los otros. Yo ahorita acaban de llegar mis nietos, mis 2 hijos, y el saludo es de lejecitos, muy doloroso. Pero es la forma de amar ahora. De lejecitos te doy el beso, y los niños me daban su abrazo, abrazándose a sí mismos. ¿Por qué? Porque es tiempo de cambiar y de ser responsables los unos de los otros. Por eso, pues, hoy más que nunca, recluidos en nuestras casas, decía el padre Cantalamesa, recluidos en el calabozo de nuestras casas, recluidos, ahí estamos. Esperamos que estos días pasen pronto. Y estamos recluidos en nuestros hogares, viviendo 24 horas juntos, viviendo esta crisis unidos, todos sintiendo el mismo dolor, a veces la misma preocupación y muchas veces también los mismos miedos. Por eso, pues, este tema es actual y no va a pasar, nunca va a pasar, porque siempre vamos a tener situaciones que nos van a llevar a vivir más y más como familia, como lo estamos viviendo hoy, 24 horas al día. Y quiero hablar de una familia que estaba en crisis, que no se la van a imaginar. Y esa familia va a ser como un modelo para nosotros, para poder nosotros pensar, idear, ¿qué podemos hacer? Porque nada está escrito, nada está programado, sino que tenemos que buscar nosotros las alternativas con imaginación y con creatividad para salir de este agujero. Y esa familia estaba formada por 3 personas, un matrimonio y un chiquito recién nacido. El chiquito se llamaba Jesús y lo conocemos hoy como Jesús de Nazaret, y sus padres, José y María. Pues bien, voy a poner primero el cuadro histórico donde sucede esta crisis. Había nacido Jesús en Belén de Judá, y vinieron los magos de Oriente buscando al rey de los judíos, pasaron por Jerusalén, le preguntaron a Herodes, Herodes dijo que no sabía, consultó a los escribas y fariseos, que eran muy sabios, y citando al profeta Miqueas, dijeron: aquí muy cerca, en Belén de Judá, es donde nace el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel. Y dieron la noticia a los magos, y los magos se encaminaron a Belén, que está a unos 8 o 10 kilómetros de distancia solamente. Ellos venían desde lejanas tierras, desde el oriente, así que 8 o 10 kilómetros no era nada. Pero lo que me llama la atención, y con eso quiero comenzar, los especialistas en Biblia, los que conocían dónde iban a ser el Mesías, los que conocían los profetas, lo que decía el profeta Miqueas, ellos dieron la noticia que el Mesías, indicaron, van a ser en Belén.
pero ellos no se movieron. Ellos se quedaron en Jerusalén. Muy sabios, muy conocedores de la Biblia, pero eso no basta. Había que levantarse, escribas. Había que ponerse en camino, fariseos. Solamente dieron las indicaciones como un GPS a los magos. Váyanse al sur, a Belén. Allí está donde ha nacido el rey de los judíos. Y los magos llegan, adoran a Jesús y se van, se regresan. Sabemos que se regresaron por otro camino para no pasar ya por Jerusalén. Y entonces Herodes, enojado, va a hacer la matanza que llamamos la matanza de los inocentes. Como no sabe dónde está el pequeño que será el rey de los judíos, va a arrasar con todos los niños menores de 2 años. No sé, hay algunos que calculan que fueron más de 2,000, otros más conservadores dicen que fueron menos, no importa cuántos fueron. Bastaba con haber matado a uno, a un niño, a un indefenso, a un niño inocente, para obtener un gravísimo pecado de Herodes. Y Herodes entonces quiere arrasar y matar a todos. Llega la noticia a José, a María, que están de paso en Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, ellos tenían su casa, ellos tenían su cama, ellos tenían su comedor, ellos tenían sus muebles allá en Nazaret. Aquí en Jerusalén solo estaban de paso, tal vez en casa de unos amigos, de unos parientes. Y esa noche les habló el ángel de Dios a José y le dijo, prefiero leerlo porque me encanta leer la palabra. Estoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1. El ángel del Señor se apareció en sueños a José. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí estarás hasta que se te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Primera crisis. Una familia en crisis. Una familia que se hace emigrante. Una familia de fugitivos. Porque la policía, Herodes, está atrás del niño y lo quiere matar. Y por defender la vida, a medianoche, sale José. No había vuelos a esa hora. No había autobuses. No había burros disponibles. Yo no sé cómo hicieron. Lo único que sé es que inmediatamente José, esa noche salió para Egipto, para defender a su hijo. Porque esa era la crisis precisamente que amenazaba la vida de su hijito que recién nacido. Y él sale a medianoche. Voy a hacerlo aplicándolo a nuestra vida porque se parece mucho. No tuvo tiempo de ir al banco por dinero, por sus ahorros. No tuvo tiempo. No tuvo tiempo de recoger sus enseres de trabajo porque esos estaban en Nazaret y él ya estaba en Jerusalén. No tuvo tiempo de llevar 2, 3 mudas de ropa porque ni siquiera eso tenían, eran pobres. Tomó al niño y a su madre y se encaminaron a Egipto, a una tierra que no conocían, donde no tenían familiares, donde no tenían amigos, una tierra extranjera, que tenía otra cultura, que tenía otra lengua, que tenía otra religión. Y se van a Egipto. Y José no tenía trabajo. Era carpintero, pero no tenía con qué trabajar. Su cepillo, sus lijas, su martillo, todo estaba allá en Nazaret. Y él se tuvo que ir a Egipto.
sin trabajo. ¿Y quién le iba a dar trabajo a un fugitivo, a un emigrante? ¿Quién le iba a dar trabajo a un extranjero? Sobre todo, en Egipto, ¿quién le iba a dar trabajo a un judío? ¿Cuánto tiempo estaría José sin trabajar? ¿Una cuarentena? Como nosotros llevamos ya muchas semanas sin trabajo, sin recibir sueldo, sin tener ingresos, ni la moneda egipcia la conocía. ¿Cómo sobrevivió esta familia esas semanas, esos meses, tal vez algunos años? Te digo cómo sobrevivió: en crisis. Pero fue cuando se unieron más. Como no tenían amigos, como no tenían conocidos, como no tenían parientes, se encerraron en su casa. Como estás encerrado tú, como estoy encerrado yo aquí. Y comían juntos los 3 alimentos. Y platicaban todo el día. Y se atendían uno al otro. Y se preocupaban uno por el otro. La familia de Nazaret, que estaba en Egipto, se solidificó gracias a la crisis. Bendita crisis que hizo que esta familia fuera solidaria y unidos, preocupados unos de los otros, responsables unos de los otros. Vivían lo mismo. ¿Y sabes qué fue lo que más los unió? El sufrir juntos. No le tengas miedo al dolor y al sufrimiento que nos está causando esta pandemia. Es el mejor cemento que nos une como familias, como personas, como amigos. ¿No es cierto que cuando un amigo, un familiar se enferma, se contamina, te sientes más cerca de él, lo llamas, lo buscas, oras por él? Te une el dolor y el sufrimiento. Desde que el Hijo de Dios tomó la cruz, el sufrimiento nos une. El sufrimiento es una bendición para poder crear lazos más profundos entre nosotros. No vamos a bendecir a Dios por la pandemia, no. Pero sí vamos a bendecir a Dios en la pandemia. Porque esa pandemia, como dice San Pablo, Romanos 8:28, todo sirve para bien de los que aman a Dios. También la pandemia también. Porque es ella lo que nos ha demostrado lo frágiles, lo pequeños que somos ante un virus insignificante que no lo vemos, que no lo detectamos, que nos ha venido a recordar que somos mortales, que no somos eternos, que no podemos vivir solo para este mundo. Bendito sea Dios, porque esta pandemia ha estado comenzando a ser fuente de bendición también para nosotros. Por eso, lo que tiene que brotar de nuestros labios es una alabanza a nuestro Dios, porque es eterna su misericordia. Es alabar y bendecir al Señor de los señores, porque Él sabe escribir derecho en renglones torcidos. Hoy no lo entendemos, yo tampoco, se los digo sinceramente. Yo a veces me rebelo, yo a veces le grito al Señor, yo a veces les pido explicaciones. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya despiértate. ¿Hasta cuándo nos vas a venir con tu ayuda de una vacuna, de acabar con esta maldición? ¿Cuándo, Señor? Yo también me rebelo. Y es legítimo, ¿sabes por qué? Porque los hijos tenemos derecho de hablar así con los padres. Y por eso le podemos hablar así también, con esa confianza a nuestro Dios. Hasta gritarle. Como los apóstoles cuando Jesús se durmió en aquella tormenta en el mar de Galilea. Ese Jesús que no se despertaba con el clamor de las olas, con las barcas que subía y bajaba, con las olas que chocaban contra la barca. No se despertaba. ¿Cómo se despertó? Con los gritos de los apóstoles, con la zarandeada que le dieron. ¡Despiértate!
y con una pregunta que llegó al corazón de Jesús. ¿No te importa que perezcamos? ¿Te da lo mismo? ¿No somos importantes para ti? Bien, volvamos a Egipto. Allí está esta familia viviendo su cuarentena. Una cuarentena que sin duda se alargó mucho, mucho más de lo que se ha alargado la nuestra, que ya esperamos estemos en las últimas semanas. Lo esperamos, lo queremos, lo necesitamos. Pero la de Egipto se alargó mucho y no se sabía cuándo iba a terminar esa cuarentena. Porque el ángel les dijo, quédense aquí hasta que yo vuelva y les diga que regresen. No dejó fecha, no dejó calendario, no dijo cuándo. Había que esperar. Y permítame la expresión, había que saber esperar desesperadamente. Tal vez como tú, tal vez como yo, que estamos esperando que termine esta crisis. Tal vez no solamente como tú y como yo, sino como familias, porque esto lo estamos viviendo como familias, porque necesitamos la cercanía, necesitamos el abrazo, necesitamos volver a valorar lo que son los seres queridos, los hermanos, los padres, y hoy sobre todo, los viejitos, que son los más amenazados. Conclusión: la familia de Nazaret vivió su crisis cuando huyó a Egipto por mantener, por proteger la vida de su hijo. Pero esa crisis que los hizo huir como fugitivos, como exiliados a Egipto, les sirvió para bien. Los mantuvo unidos desde ese momento para siempre. Cerremos nuestros ojos para ver cualquier parecido de lo que le pasó a esta familia en Egipto, cómo se parece a algún aspecto a nuestra familia, a nuestra vida, a la crisis que hoy estamos viviendo. Y en la fe, porque la fe es la certeza de lo que no vemos y no lo vemos. Decirle, Señor, está bien. Yo te alabo y te bendigo en medio de esta pandemia, de esta crisis, de este exilio, de este calabozo donde estoy refugiado, que ya me cansé. Aquí levanto mis brazos para decirte, honor y gloria a ti, Señor. Bendito y alabado y glorificado sea tu nombre, por los siglos de los siglos, amadísimo Señor Jesús, y en ti y por ti glorificamos al Padre, en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este es como un partido de fútbol, soccer, que tiene dos tiempos. Y yo les digo, ¿cuáles son los dos tiempos? El primero ya lo vimos, ahora viene el segundo. Otra vez la misma familia que está en crisis. ¿Ustedes se habían imaginado que la santísima familia de Nazaret tenía crisis, tenía problemas? Pues sí. Ya vimos este grave, que tienen que huir como fugitivos emigrantes a la tierra de los faraones. Ahora vamos a ver otra cosa que pasó en el ambiente religioso. Los padres del niño, porque un niño se consideraba niño en Israel hasta los 13 años, a los 13 años se hacía una ceremonia que se llamaba el Bar Mitzvah, que era la primera vez que el niño leía la escritura en público y se obligaba a cumplir los 613 preceptos. Allí era considerado ya adulto y entonces ya dejaba de ser 200 kilómetros.
Iban todos los años, según la ley de Moisés. Y se iba en peregrinación, con cantos, con alabanzas, con artículos religiosos, sin duda. Se llegaba a Jerusalén, se leían los salmos, fiesta, algarabía, adornos y todo, para celebrar la Pascua del Señor, la salida de Egipto. Pues bien, ese año, dice el Evangelio de San Lucas, como todos los años, estamos en el Evangelio de San Lucas ahora, en el mismo capítulo primero, ya en el capítulo segundo, dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño tuvo 12 años, o sea, ya va a cumplir los 13, que es el año clave, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Lo voy a decir de otra forma, sin avisarle a sus papás. Se ve que ya no era un niño, era un adolescente, que quería él vivir su propia vida, regirse por sí mismo, no depender de nada ni de nadie, como son todos los adolescentes. Y no les avisó y se quedó en Jerusalén. Y ellos hicieron un día de camino, y cuando se encontraron los dos grupos, el de hombres y el de mujeres, preguntó uno al otro, ¿y dónde está Jesús? No sé. ¿Y tu hijo? ¿Venía contigo? Era la mejor oportunidad para tener una briga de José contra María y de María contra José. Es culpa tuya, no lo cuidas, tenía que venir contigo. ¿Qué no le dijiste que se viniera contigo? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Y así se iba a ir subiendo el tema. Y yo creo que José pudo haberle dicho a María, jaja, no lo cuidas, y eso que nomás tienes uno, y no lo cuidas. Fuerte el reclamo, se podía ver. Pero María le pudo haber respondido peor. ¿Y tú por qué no lo cuidaste? Como no es tuyo, no te interesa. ¿Verdad que se podían pelear? Pero no se pelearon, se unieron. Y dice que creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban en plural. Se dedican a buscar juntos. Van a buscar juntos. ¿Saben por qué? Porque quieren encontrar juntos. Uno se pudo haber ido por un camino, otro por el otro, a ver quién lo encuentra primero. Pero no se trataba de ver quién lo encuentra primero. Se trataba de encontrarlo juntos, y para encontrarlo juntos había que buscar juntos. Y aunque hicieran más tiempo, aunque se fueran más despacio, se fueron a buscarlo. Y hay una referencia bíblica muy fuerte. ¿Se las puedo decir? Está fuerte, ¿eh? Es de las cosas más fuertes que se puede decir de las familias. Dice la palabra, que lo buscaron entre los parientes, pero no lo encontraron. ¡Qué ironía! ¡Qué forma de hablar de San Lucas! ¿Dónde fue donde primero buscaron a Jesús? En la propia familia, en sus conocidos, los primos, los hermanos, los tíos, qué sé yo. Y no lo encontraron. ¿Ha sucedido eso así en tu vida? ¿Que buscas a Jesús en tus parientes, en tus tíos, en tus hermanos, en tus padres o en tus hijos, y no lo encuentras? Y ahora lo digo al contrario. ¿Tendrás algún pariente que está buscando a Jesús contigo? En tu casa, en tu familia, en tu manera de vivir. Y está buscando a Jesús y viene a tu casa y te pregunta por Jesús y no lo encuentra. Está fuerte.
Buscaron a Jesús entre la parentela y no lo encontraron. Y dice que hicieron 3 días de búsqueda. Un día regresando a Nazaret y por un día de estar sin Jesús, necesitaron invertir 3 días. 3 días y 3 noches sin comer, sin beber agua, la boca seca, con taquicardia, con preocupación. Nuestro chiquito de 12 años, ¿dónde estará? ¿Dónde dormirá? ¿Qué comerá? ¿Lo raptaron? ¿Lo encontraría Herodes? ¿Qué pensarían? Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando hemos perdido un hijo, que nos aparecen 1000 fantasmas. Un día yo fui al mercado con 2 de mis hijos y no encontraba uno. ¿Qué pasó? ¿Me lo robaron? ¿Me lo secuestraron? ¿Se cayó? ¿Se enfermó? Y otro día perdí también ese mismo día a un hijo en el estadio Jalisco, que fuimos al fútbol, y él fue al baño y no regresó, y se acabó el padre cuando no encuentra al hijo. Y perdónenme las señoras, pero la angustia de un padre no tiene medida. Es tremenda cuando ha perdido a su hijo. Y yo me quiero poner en el papel de José, el padre irresponsable, y dice, lo perdí, no tuve cuidado, no atendí, no me fijé, no le pregunté, no me di cuenta, ¿por qué lo dejé? ¿Dónde estará? Y sientes la culpabilidad de lo que el niño debe estar sufriendo. Pero en fin, eso es solamente como paréntesis. Vamos a lo otro. Van a buscar juntos. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque quieren encontrar juntos. Y se volvieron juntos a Jerusalén. Esto es pura sabiduría. ¿A dónde regresaron? ¿A Egipto? ¿A Tel Aviv? ¿A Judea? ¿A Samaria? No. Regresaron a donde lo habían perdido. Si Jesús se te perdió, y a veces se nos pierde, búscalo donde se te perdió. No lo busques en otro lado. Si se te perdió en Jerusalén, José y María regresan a Jerusalén. ¿Qué enseñanza tan maravillosa nos están dando? Regresaron a Jerusalén. Regresaron a donde lo habían perdido, porque es allí donde debe estar, donde lo perdiste. Seguimos con el texto, que es muy rico. Al cabo de 3 días, madre mía, 3 días. Yo perdí a mi hijo David por 1 hora. En el estadio Jalisco lo perdí por 3 horas. Acá fueron 3 días y 3 noches. ¿Quién soporta perder un hijo 3 días y 3 noches? Pero ellos estaban juntos y sufrían juntos y lloraban juntos y lloraban juntos. Al cabo de 3 días, dice la palabra, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores. Ay, Jesús, muy quitado de la pena. ¿Cómo está? Tranquilo, sentado en medio de los doctores. Pero voy a lo esencial. Lo encontraron. A los 3 días lo encontraron. Subrayo esto. Lo encontraron. Los dos lo encontraron. José y María, María y José, los dos lo encontraron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque habían buscado juntos. Y lo encontraron tranquilo, en paz, platicando, dialogando, hasta haciéndoles preguntas a los doctores de la ley.
María no supo esperar. A ver, vamos a esperar que mi hijo termine de hablar con los doctores. No. Interrumpió, entró en la escena y le dijo a José, esto me corresponde a mí. Y ella tomó la batuta de la responsabilidad y entonces se acerca a su hijo y le dice, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? ¿Que no te das cuenta que tu padre y yo hemos estado angustiados y te andábamos buscando? ¿No te das cuenta, hijo? En otras palabras, ¿no te das cuenta de lo que nos has hecho sufrir? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que nos trates así? ¿Has sentido el dolor y el sufrimiento que hemos tenido cuando no te hemos visto, no te encontramos? Tú sabes lo que tu padre y yo hemos vivido. No es justo. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? No hubiera habido problema. Ah, no, pero quieres hacer tu vida por tu cuenta, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? ¿No contamos? La palabra de María es muy fuerte. ¿No te has dado cuenta? Pero yo ya le puse de mi propia cosecha a la respuesta de María. No, lo que ella hace no es una acusación. ¿Sabes qué es lo que hace? Hace una pregunta, que a lo mejor es peor. ¿No te has dado cuenta de lo que hemos sufrido tu padre y yo? ¿No te has dado cuenta? Voy a leerla literalmente. No, dice, mira, tu padre y yo angustiados te hemos andado buscando. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué? Dinos por qué lo hiciste. Tienes derecho. Ya no eres un niño. Ya quieres tomar tus propias decisiones. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué nos lo hiciste así a nosotros? Crisis familiar. Crisis familiar. Como tal vez la hemos vivido nosotros con alguno de nuestros hijos. Cuando ya quieren hacer su vida por su propia cuenta. Cuando ya no nos toman en cuenta. Cuando ya toman sus propias decisiones. Cuando ya llegan a la hora que quieren después de la medianoche. Cuando no llegan un fin de semana. Ajá. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Dice María. Y lo dijo ella más suavecito porque era mujer. Yo creo que si lo dice José le hubiera dado unos buenos coscorrones a este muchacho que no ha sabido ser sensible al dolor y sufrimiento de sus padres. Pero dejé al final lo más hermoso. Cuando María sí reclama, cuando María pide explicaciones porque las merece. No me merezco que me trates así. No es digno. Yo tengo mi propia dignidad. Yo tengo mi corazón. Yo sufro. Pero antes de hacer toda esa presentación, ¿sabes qué le dijo? Hijo. ¿Qué le dijo? Hijo. Tú eres mi hijo. Qué cosa más linda. Antes de corregirlo, antes de llamarle la atención, le dice la palabra más hermosa y más cariñosa que una mujer puede decir. Hijo. Tú eres mi hijo. Yo te llevé 9 meses en mi seno virginal. Yo te amamanté. Yo te he dado de comer. Yo he cuidado tu ropa. Te he cuidado a ti, te he atendido cuando tienes fiebre. ¿Sabes por qué? Porque eres mi hijo. Y nunca dejarás de ser mi hijo. Voy a resumirlo de esta manera. María, antes de corregir a Jesús, le dio un abrazo afectivo a Jesús llamándolo hijo. Cuando vayas a regañar a alguien, cuando le llames la atención a otra persona, cuando quieras pelearte con otro, primero dile hijo. Primero dile la palabra cariñosa, amorosa.
Primero dale un abrazo. Si no es un abrazo con las dos manos, puedes abrazarlo con la mirada, con cariño. Puedes abrazarlo con tu tono de voz. Puedes abrazarlo con tus lágrimas en tus ojos. Primero dile hijo, como dijo María. Primero le dijo hijo y después lo regañó. Ahí tenemos cómo se van solucionando las crisis. Pero ahí no acaba el problema de crisis. Estoy viendo el reloj, perdónenme, porque quiero ser respetuoso de la hora. Ahí no acaba la crisis. ¿Por qué has hecho esto por nosotros? Ay, el niño adolescente, y permítanme que así lo diga, el adolescente, le dice, ¿y por qué me buscaban? Carajo. ¿Cómo que por qué te buscábamos? Porque te amamos, porque nos preocupas. No nos hagas esa pregunta de por qué te buscábamos. Te teníamos que buscar. No podíamos quedarnos pasivos, tranquilos. No podíamos dormir. No podíamos seguir en la peregrinación. ¿Cómo que por qué te buscábamos? Y él da su explicación. ¿Qué no saben que yo tengo que ocuparme en las cosas de mi padre? Ajá. Pero ¿por qué no avisaste? Ocúpate, pero avísanos, respétanos. Mire el dolor que has causado. No lo vuelvas a hacer. Yo creo que María, porque María era fuerte, no creen que, ay, yo no soy de esos de marianistas que, ay, María bien suavecita, tierna, misericordiosa, que con una voz suave, bajita, con pasitos chiquitos, mirada en el suelo. No. María era bien fuerte, bien decidida. Por eso emigró a Egipto, por eso aprendió el idioma de los faraones, por eso sobrevivió, porque era una mujer decidida. Yo creo que María le tiene que haber dicho, ajá, sí, nomás no se te olvide una cosa. Allá en el cielo Dios es tu padre, pero aquí en la tierra yo soy tu madre, ¿eh? Que no se te olvide. La Biblia no lo dice, pero yo lo veo. Dice que inmediatamente bajó con ellos y vino a Nazaret. No terminó la plática con los escribas y fariseos. María dijo, al burro, vámonos a Nazaret. Y no lo vuelvas a hacer. ¿Qué manera de solucionar la crisis? A veces hay que ser claros, definir. Y se lo llevó a María. Y se lo llevó a Nazaret. Y no te me vuelves a escapar. Y no te me puedes volver a quedar en ningún lugar, por lo menos sin avisarme. ¿Por qué? Porque yo soy tu madre. Si tu padre te ocupa, sí, él es prioridad. Pero no se te olvide que en esta tierra solo tienes una madre que se preocupa, que llora, que tiene taquicardia, que se le secan la boca, que no come y que no duerme cuando no te encuentra. La crisis. ¿Y cómo enfrentar la crisis de una familia? Y voy a terminar con una reflexión muy personal, porque este texto se llama que el niño perdido en el templo. Perdón, el niño nunca se perdió. El niño, como dijo, estaba donde tenía que estar. Con todo respeto, los que se perdieron fueron José y María. Pero se perdieron juntos y salieron juntos del agujero y buscaron juntos para encontrar juntos y juntos regresaron otra vez a Nazaret. Allí tenemos una crisis que todos atravesamos, todos, y que aquí tenemos pistas para poder salir del agujero. Cierren sus ojos, si pueden, excepto los que van manejando un autobús, un carro, que veo que son algunos.
Los que van manejando, pongan más atención ahora, porque vamos a dejar al Espíritu Santo hacer su acción en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios, también mi familia tiene crisis. También nosotros a veces emigramos y tenemos que huir de donde estamos. A veces hemos traspasado fronteras, como José y María. También nosotros a veces hemos perdido a Jesús. Gracias por tu evangelio que esta tarde, esta noche, nos está dando luces, nos está enseñando. Gracias porque nos da esperanza dentro de esta pandemia que ya nos cansa. Sabemos que te vamos a encontrar, Jesús, después de 3 días de buscarte. Sabemos que un día vas a enviar otra vez tu ángel, oh Dios, para decirnos que regresemos a Nazaret, que volvamos otra vez a la vida de familia, pero de una familia nueva, no la misma, de una familia nueva. Gracias porque la crisis también sirve para ser imaginativos, creativos, buscar fuentes de trabajo, imaginarnos nuevas salidas, tangentes de salida. Gracias, amadísimo Dios, porque eres bueno y misericordioso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y yo los voy a bendecir a ustedes. Los voy a bendecir con la palabra de Dios. El Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, te bendiga tu cuerpo, tu alma, tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si tienes tu Biblia, dale un beso. Yo, si se dan cuenta, la tengo allá atrás también, con una veladora muy grandota. Allá está la palabra de Dios atrás, ahí atrás. Ahí está. Que la tengas también tú en tu casa. Un católico, más que imágenes, más que cualquier otra devoción, tiene que tener la Biblia